Mensaje de amor para nuestros hermanos ateos. Uno de los argumentos que más frecuentemente ofrecen las personas que son ateas, es decir, aquellos que no creen en la existencia de Dios, es la imposibilidad científica y racional para comprobar la verdad de que Dios existe. Los ateos sostienen que la fe es irracional y contraria a la razón y al intelecto. Dicen que es más fácil y cómodo tener fe que pensar y racionalizar. Un gran ateo del siglo XIX dijo que la fe significa no querer saber la verdad. Pero, ¿en verdad es más fácil tener fe y creer en Dios que pensar y tratar de encontrar la verdad por medio de la ciencia, la razón y el intelecto? Es cierto que la fe es para los débiles y desvalidos, y que el razonamiento y el intelecto son para los fuertes y poderosos de mente y conciencia, como lo viene argumentando hace siglos el ateísmo sistemático. Es claro que nuestros hermanos y hermanas ateos están enojados con Dios, y hasta cierto punto entiendo su indignación. Sin embargo, es necesario aclarar que Dios no tiene nada que ver con aquello que las religiones y los llamados creyentes han hecho y hacen de Dios y de su palabra. Los ateos tienen razón por no creer nada con ese Dios que la inmensa mayoría de los creyentes pregonan. No obstante, se equivocan al juzgar y desechar a Dios por el comportamiento humano y los dogmas religiosos. Postulemos esta idea. Si Dios existe, Él debe de ser al mismo tiempo todo lo que es bueno para el ser humano, como lo son la verdad, la justicia, la bondad, la pureza y sobre todo la inmortalidad, es decir, una vida no condicionada y limitada por la muerte, como la nuestra. Reconozcamos que lo más fácil es descalificar a Dios. Echarle la culpa de todo es muy sencillo y cobarde. El sufrimiento humano y la mortandad de los cuerpos, las guerras y la maldad que hay en este mundo y el sistema, son solo algunos argumentos en contra de Dios, por los cuales los ateos justifican su ateísmo. Y lo repito, hasta cierto punto, tienen razón. Lo cierto es que el ateísmo por sí mismo produce ira, orgullo, tristeza y amargura. No obstante, hay algo muy prometedor en el ateísmo. Los hermanos ateos tienen una ventaja sobre el resto de los demás. Su pugna y enojo con Dios hacen ver de alguna manera que Dios sí existe. Tú que te dices y te jactas de ser ateo o atea, analiza esto. Si Dios no existiera, como lo dices, ni siquiera podrías pelearte con Dios ni presumir de ser ateo. Ciertamente contender y pelear en contra de Dios es mucho mejor que sentir indiferencia por Él. Esta es la ventaja que tienen los ateos. En verdad que un buen ateo puede estar más cerca de Dios que 1000 creyentes. ¿Eres uno de ellos? ¿Quieres dar el salto al abismo que significa creer en Dios? Un buen ateo es aquel que ha llegado al final de su razonamiento, es decir, aquel que se ha dado cuenta no solo que la razón y el intelecto humano producen orgullo y soberbia, sino que además el intelecto y el raciocinio son una prisión, una cárcel horrenda. A nuestros amados hermanos que están enojados e indignados con el Dios creador y redentor, que es Jesucristo el Mesías, les recuerdo estas palabras escritas en la Biblia. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Esto se le recomendó a Job, ilustre por su obstinación en autoproclamarse justo, bueno, santo y víctima. Como tú, hermano ateo, Job estaba muy enojado con Dios y no entendía que la ira y el orgullo impiden ver por la fe la existencia verdadera de Dios. Job no conocía estas palabras. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Nuestra razón e intelecto
La ciencia y la tecnología jamás podrán demostrarnos la existencia y el amor que hay en Dios. Al contrario, esto nos aleja de Él. Debemos dejar de creer en doctrinas de seres humanos. Debemos dejar de creer en nosotros mismos. Necesitamos una doctrina celestial y divina. Si esto queremos, ha llegado la hora de derrumbar esos 3 grandes ídolos y andaderas que aún nos quedan: la razón, el intelecto y el pensamiento. ¿Te alarmas de estas palabras? Está escrito en la Biblia que la fe en Dios es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos y hermanas, la fe en Dios trae consigo el conocimiento de Él. La fe es una sabiduría o revelación de lo alto y por lo tanto es infinitamente superior a la supuesta y presunta sabiduría y el conocimiento entendible, lógico y racional del ser humano. Yo vivía muy enojado con Dios. Lo culpaba de todo. Lo hacía responsable de mis sufrimientos y de los del mundo entero. Traté de sostenerme por medio de la razón y el intelecto, por mis fuerzas, por el dinero o por lo que fuere. Cuando entendí que todo era inútil, entonces dejé de pelear con Dios y pude comprender que el ateísmo en mi vida había sido una antesala para llegar al conocimiento, el amor y el poder de Dios que hay en Jesucristo, Dios manifestado en carne. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio.